por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver ejemplos de eso, ¿no? Imagínense que ustedes quieren tener una, bueno, que ustedes tienen ya una empresa que distribuye productos, ¿no? Y ahora ya van a despedir a todos sus empleados. Claro que les van a dar una, como un salario mensual para que estén en sus casas y se porten bien. Pero bueno, ahora los robots se van a encargar de todos, ¿no? De todo. Y entonces necesitan ahora decidir, pues como los robots son los que se van a encargar de empacar lo que se va a enviar, los productos, pues necesitan robots que sepan empaquetar eficientemente en las cajas los productos que van a enviar. Eso ya no lo van a hacer los humanos. Y también necesitan robots, pues que vayan a entregar los productos, ¿no? El robot repartidor, ¿no? Y también necesitan robots que a lo mejor, bueno, si lo que ustedes quieren es que la caja valga, van a llenar una cajita y quieren que se llene de manera que les quede más ganancia a ustedes, ¿no? Entonces, pues también ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplitos de problemas que pueden ocurrir de optimización ahí. Y en general, o sea, porque las primeras que hablé es optimización dentro de la inteligencia artificial en un montón de áreas que se presentan en temas de logística, temas industriales, temas de ingeniería. No sé, por ejemplo, si en mecatrónica ustedes quieren diseñar un motorcito o una pieza que va a terminar formando parte de una mano de un robot y quieren que sea pues lo mejor posible en cuanto a los componentes, en cuanto al agarre, en cuanto a los grados de libertad que va a tener, etcétera, etcétera, pues para eso también se utiliza optimización, porque hay un montón de opciones de cómo puede ser esa pieza, sus componentes, etcétera, ¿no? Sus medidas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver estamos en este tallercito, va a haber como unos 3 ejemplos prácticos y uno de ellos va a ser de empacado de objetos en contenedores. En esto lo que se trata es que tienes que agrupar objetos de manera que optimices el espacio que utilizas para acomodarlos. En la misma inteligencia artificial, en aprendizaje, problemas muy interesantes son los problemas de clustering. O sea, cuando tú haces aprendizaje no supervisado, entonces realmente no sabes a qué clase pertenece qué, pero tú quieres identificar patrones de cosas que se parecen entre sí. Y esas cosas que se parecen entre sí las quieres agrupar. Y tienes diferentes opciones para agruparlas. Entonces, pues ese también es un problema de optimización. Grandes problemas que se enfrentan, por ejemplo, en biología. Tenemos un montón de variables que definen alguna propiedad. Y entonces lo que queremos a lo mejor es optimizar esas variables. Y como son muchas, pues es muy complicado todas al mismo tiempo resolverlas y a veces necesitamos descomponer ese problema en subproblemas. Cómo elegir qué variables pongo en cuáles de los subproblemas, ese también es un problema de optimización. Y si hablamos de la industria, por ejemplo, para decidir qué trabajos vas a mandar a qué máquinas, de manera que tu tiempo de producción termine lo antes posible y te cueste menos, pues ese también es un problema de optimización. Y estos que les puse aquí, pues resulta que son muy difíciles de resolver. O sea, encontrar la solución óptima dentro de todas las soluciones posibles, pues es bien complicado. Así formulamos, a grandes rasgos, un problema de optimización. Imagínense, al final todo termina siendo funciones, como vieron hace rato en la plática. Ok, sí, ya casi termina la intro. Pues, ¿cuánto me he tardado ya? Si apenas comenzamos. Ok, bueno. Entonces, imagínense que ustedes tienen una función que quieren optimizar. Esa función depende de ciertas variables, es decir, ustedes tienen que asignar valores a esas variables, luego sustituyen esos valores en la función, evalúan la función y van a tener un valorcito numérico, ¿no? Ustedes con cada combinación de valores que le asignen a las variables, al evaluar la función, van a tener un valorcito numérico diferente. Cada variable va a tener un número posible de valores que le pueden asignar. Podrían ser variables continuas y entonces, por ejemplo, dicen, pues la variable x1 es una variable continua que puede ir de -2 a +2, por decir algo, ¿no? Va a ser un número infinito de valores ahí, pero si hay un rango definido, no le pueden dar 3, el valor de 3 porque ese no está permitido en el dominio, ¿no?, de la variable. O también puede ser un número discreto. Entonces, a lo mejor la variable puede valer 1 o 0.
Y así para cada variable, ustedes irían probando valores, sustituyendo en la función, evaluando la función. Imagínense que para esta de aquí que tienen dos variables, una puede valer entre -1 y 1 y otra entre -1 y 1 también. Cuando ustedes le asignan el valor, por ejemplo, 0.5 a una y -1 a la otra, evalúan la función f de x y el valor que les da lo grafican. Y que así lo hicieran. Para cada par de valores que le asignan, lo grafican. Entonces, podemos pensar, pues, que según el rango permitido para las variables, pues que este es el espacio de soluciones posibles. Cada par de valores que asignas a una variable y a la otra, y evalúas la función, y ahí está. Optimizar la función significa que ustedes quieren el mejor valor posible, el mínimo o el máximo, dependiendo de lo que les interese. Entonces, a lo mejor ustedes quieren el máximo valor posible. Tendrían que probar todas las combinaciones de valores, todas evaluarlas y al final quedarse con el máximo. Los problemas que nosotros vamos a ver ahorita son discretos. Y aquí esto que dice para todos los posibles valores que pertenezcan al conjunto X, el conjunto de X es el conjunto que tiene los valores permitidos, o sea, que vaya entre 1 y -1, 1 y -1, así. Y van a ver que estos problemas discretos están muy fáciles de comprender, o sea, el problema, ¿qué es lo que se quiere hacer? Tú dices, ay, pues eso lo hago todos los días, pero ¿cómo encuentro una solución óptima para esos problemas? Eh, y bueno, ya ahora sí, antes de irnos al coffee break, en general, o sea, en inteligencia artificial, cuando nosotros queremos resolver un problema de búsqueda y optimización, lo que queremos es, a partir del conocimiento del que disponemos, eh, tenemos que resolver el problema, ¿no? Y para resolverlo, primero tenemos que formalizar cuáles son las variables que definen el problema, qué valores pueden tener ese problema, cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es modelar las posibles situaciones con las que se puede encontrar el sistema y las acciones que este sistema puede hacer en su entorno de trabajo. Y una vez que yo ya tengo claro el modelo, qué es lo que se puede hacer, qué acciones se pueden tomar, etcétera, ahora sí ya puedo buscar encontrar una solución. Si no tengo yo claro eso, si no tengo bien claro cuál es el problema y cómo lo modelo, ¿cómo podría yo proponer una solución para el mismo? Y esto es la clave para que ustedes ganen 6 millones de dólares al año. Sí, porque ahorita todo el mundo hace aplicaciones de IA, pero nada más usa programas que ya están y dicen yo hago IA. Eso no es hacer IA. Eso es usar programas que ya están ahí. Si ustedes son capaces de proponer soluciones a problemas, modelar los problemas, proponer los algoritmos y demás, ya la hicieron y ya no les va a quitar el trabajo nunca un sistema de IA. Pero si nada más están usando y jalando, pues sí corren riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la clave aquí? Que si ustedes son capaces de modelar, pues pueden identificar patrones, abstraer el problema y luego identificar cómo podría resolverse. En realidad, hay un montón, o sea, todo esto, cuando tú ya logras identificar o abstraer un problema, tampoco es como que partas de cero, o sea, no es como reinventar la rueda. Ya hay técnicas que se suelen aplicar cuando tiene ciertas características tu problema y ya partes de eso para resolverlo. Y es un poco lo que yo quiero mostrarles aquí para que se lleven una idea. Y ahora sí vamos al coffee break. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos.
que yo les decía que son importantes que desarrollemos para poder formular problemas. O sea, vemos un problema que ocurre en el día a día, no sé, que resulta que tenemos un problema en el estacionamiento y que ya no caben los coches. Entonces, y yo quiero resolverlo. Este, bueno, primero tengo que comenzar a formular el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos coches podría haber? ¿Cuáles son las dimensiones del estacionamiento? ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo de poder mover cosas del lugar, etcétera? Considerando todo eso, yo debo poder abstraer el problema y que sea algo que pues ya no va a parecer práctico, sino a lo mejor va a ser pues un rectángulo con ciertas medidas y luego no sé qué, ya hice la abstracción, ¿no? Eh, y luego, una vez que yo tengo eso, yo puedo ver pues si se parece a otros problemas específicos o problemas prácticos, ¿no? A lo mejor lo único que tengo que hacer es calcular una área y luego dividir el rectángulo en mini cuadritos y considerar, y así hago una redistribución del espacio. Pero antes tuve que hacer una abstracción y saber cuánto medía, cuánto miden los vehículos que yo voy a dejar entrar, etcétera, etcétera. Y entonces ya puedo yo plantear soluciones. Y a esto se le llama pensamiento computacional, o sea, el conjunto de habilidades que permiten formular por medio de la abstracción eh, problemas específicos y luego plantear soluciones a esos problemas. Y hay 4 pilares angulares aquí en el pensamiento computacional. Uno es la capacidad de descomposición. Cuando yo tengo un problema que parece muy grande, ¿cómo lo divido en subproblemas? Hablábamos hace rato de la tropa de robots que va a trabajar en la compañía que distribuye productos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo decir, ok, pero son muchos problemas. Un problema va a ser cómo el robot va a empaquetar los productos o empacar los productos que luego va a ir a distribuir. Otro problema es, suponiendo que ya tiene los productos empacados y demás, pues en qué orden va a visitar a los clientes a los que le va a ir a dejar los productos. Ese es otro problema. Otro problema a lo mejor es, pues, cómo hacer que la ganancia que yo tengo en mi negocio aumente, etcétera, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí es, pues, cuántas horas van a trabajar los robots, cuántos robots voy a tener, etcétera. La cosa es que yo vaya identificando tal vez en un gran problema que pareciera que es, pues quiero mejorar las ganancias de mi compañía de distribución, de manera que yo también no tengo un impacto en el medio ambiente. Siempre hay que pensar también en este tema, ¿no? Porque acuérdense que los recursos son limitados. Y bueno, pues a lo mejor el problema ese es muy amplio. Entonces, ¿cómo lo voy dividiendo en problemitas? Y una vez que yo ya tengo esos problemitas, pues tengo que ir identificando patrones. ¿A qué se parece ese problema que yo tengo? ¿Se parece a otros problemas? A lo mejor si yo me agarro un libro que es en general, así como de procedimientos heurísticos para resolver problemas combinatorios, por decir. Entonces ahí me dicen, pues hay problemas que son de grafos, hay problemas que son de permutaciones, hay problemas que son de seleccionar elementos, y ya veo, pues el mío se parece a uno de grafos. Y entonces ahí ya voy identificando también, ¿no? Eh, y el diseño de algoritmos, o sea, cuando yo ya identifique cuál es mi problema, ya lo modelé, ya lo formulé, qué es lo que quiero, qué tipo de variables tengo, qué valores pueden tener, etcétera, etcétera. Ahora sí yo ya puedo proponer un algoritmo o un método de búsqueda o de optimización para resolverlo. Entonces, la primera parte que vamos a estar trabajando hoy es la abstracción. Entonces, yo les voy a dar un enunciado, así como cuando estaban en la primaria, creo que en tercer año, que si un albañil quiere construir una barda y tiene tantos blocks y los blocks tienen tantas medidas y entonces él por hora levanta una pared de no sé cuánto, ¿cuántos días le va a tomar al albañil? Bueno, pero sí recuerdan alguna vez este tipo de problemas, ¿no? O sea, que al final tú terminabas diciendo, pues esta variable va a ser tal, esta tal, y entonces formulabas una ecuación o algo así, vamos a ver ahorita. Eh, y luego, una vez que nosotros ya identificamos cuál es el objetivo, cuáles son las variables, qué valores puede tomar esas variables, cuándo una solución es válida, cuándo es inválida, pues vamos a ver cómo este problema, pues yo lo puedo descomponer en subproblemas,
que puedo tener un montón de soluciones posibles y yo ando buscando tal vez la solución óptima, o sea, la mejor de todas, o una buena solución. Una vez que yo ya identifiqué esto, pues yo voy identificando qué tipo de heurísticas o de técnicas se pueden utilizar, métodos de solución, y después ya formulo un algoritmo. Eh, para los algoritmos, bueno, me dice que es un algoritmo. Ajá, una serie de pasos para resolver un problema, ¿no? Y vamos a tener ciertos elementos en los algoritmos. Uno es, pues, las entradas. O sea, esos pasos, pues yo voy a tener a lo mejor algo que voy a procesar en esos pasos, ¿no? Entonces, a lo mejor en esos pasos, a mí me dio, no sé, un conjunto de números y lo que mi algoritmo quiere es que yo los ordene, pero mi entrada va a ser el conjunto de números. Y entonces ya yo podré proponer un método de ordenamiento que paso a paso vaya haciendo algo con los números, cambiándolos de lugar, comparándolos entre sí, no sé, eh, y pues va a haber relaciones entre esos números, entre esas variables. Unos van a ser mayor que otros y a lo mejor voy a ir tomando un número y comparándolo con los números que le siguen, y si es mayor lo muevo de lugar y si es menor no lo muevo, por decir algo, ¿no? La cosa es que yo necesito tener pues este conjunto de pasos según la entrada. Y al final lo que voy a dar es una salida, que va a ser pues el conjunto de números ordenado. Ahora, este proceso de solución es un proceso consistente, es decir, cuando yo le dé una entrada, que es estos 10 números en este orden específico, la salida siempre va a ser la misma. Entonces, esto es clave porque luego cuando pensamos en inteligencia artificial es lo mismo, son algoritmos y si yo tengo cierta entrada voy a esperar cierta salida. Hay ocasiones en las que los métodos, como decía hace rato el doctor Humberto Sosa, pues como que no se explica tan fácil internamente por la manera en la que trabajan, no se explica tan fácil por qué la salida fue la que fue, pero yo ya conozco el método, sé lo que es así y no me va a dar una cosa diferente a lo que yo al final le estoy pidiendo, ¿no? Ok, ahora sí, ¿tienen dónde anotar y todo? Porque van a comenzar a escribir como en la escuelita. Vamos a ver el primer problema. Este problema es un problema clásico de optimización combinatoria que allá se conoce como el problema del agente viajero, pero ya aquí le puse el problema del robot repartidor. Entonces, imagínense que, claro, es un robot que ya tiene todas las otras cosas de IA para poder sensar su entorno, tomar acciones, caminar, moverse, etcétera, no chocar con nada, etcétera. Pues imagínense que es un robot ya así súper listo, que tiene todo eso, y aparte tiene que resolver el problema de que pues a él ya le dan que tiene que visitar N domicilios, que es a donde va a repartir en los paquetes que le tocó, el robot que lleva, va a conducir el camioncito, ¿no? Y entonces va a ir y va a ir dejando los paquetes. Y tiene que decidir en qué orden va a visitar los N domicilios que tiene que visitar. Eh, entonces, pues ya dicen, pues hoy vas a repartirle a estos clientes, ya el camioncito ya está cargado con los paquetes que tú le vas a entregar a estos N clientes, y lo que tú necesitas ahora es planear en qué orden vas a visitar a los clientes, de manera que la distancia que recorras sea mínima. ¿Alguna vez, o sea, este problema les suena? ¿Sienten que lo han vivido ustedes alguna vez? ¿Un problema así? ¿Sí? Claro, ¿no? Imagínense que no sé quiénes no son de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, imagínense que dicen, ah, bueno, vamos a dedicar un día para ir de tour, ¿no? Por el centro de la ciudad. ¿Y qué lugares queremos visitar? Ah, no, pues tales, ¿no? Queremos ir a la Plaza Garibaldi, Bellas Artes, no sé, Reforma, y así comienzan ustedes a decir. Y eso, como nada más les dejaron una tarde libre, pues eso lo tenemos que hacer en la tarde. Entonces, ¿a cuál vamos primero y a cuál vamos después? De manera que podamos visitar pues los que queremos y que pues nos alcance el tiempo, ¿no? O que no nos
si quieren tomar el metro, que al final todavía alcancen la última salida del metro, ¿no? Yo creo que estos problemas todos los resolvemos, no sé. El fin de semana que van a ir al súper y luego van a ir a no sé qué, luego van a ir, ¿en qué orden hacen las cosas? Normalmente los humanos, sin darnos cuenta, pues vamos planeando cuál va a ser nuestro recorrido, nuestro tour, y hay un montón de variables más, porque a lo mejor decimos, bueno, pero al museo solamente podemos ir hasta antes de las 5. Entonces, ese tiene que aparecer antes en la ruta, de manera que no lo puedo dejar hasta el final porque a las 8 de la noche ya va a estar cerrado. Y hay muchas más variables más y que nosotros vamos considerando y pues a veces en tiempo real vamos decidiendo qué hacemos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos que un sistema de IA sea tan listo como nosotros? O a lo mejor más listo, ¿no? Que vaya decidiendo en qué orden va a visitar clientes, que vaya decidiendo en qué orden va a acomodar cosas, etcétera, simulando a lo mejor nuestra inteligencia o la inteligencia de otras especies animales, de la naturaleza, etcétera. Entonces, lo que quiero primero mostrarles es que este problema es muy difícil. Que vean ustedes qué tan complejo es, cuántas soluciones posibles hay, cómo se vuelve intratable computacionalmente el decir voy a buscar la solución óptima a este problema y que luego digan, ¡guau, qué inteligente soy! Yo lo resuelvo todo el tiempo. Bueno, a lo mejor no es la solución óptima, pero pues han podido ir la peño. Entonces, pues esta imagen es del centro de Jalapa. Como pueden ver, tenemos muchas áreas verdes, lagos y así. Y todo esto está muy cerquita, de hecho yo por ahí camino todo el tiempo. Entonces, imagínense que aquí está el robot repartidor. Y que tiene que visitar pues estos lugares para repartir paquetes, ¿no? A lo mejor lo que lleva son verduras orgánicas frescas, cultivadas en su huerta de robot, y pues las va a ir a repartir a estos lugares donde hay como restaurantitos o fonditas súper económicas, que el menú te vale 35 pesos y te incluye todo. Entonces, bueno, pues resulta que el robot pues tiene que visitar estos 3, 4 lugares y pues ahí está su huerta, ¿no? Su lugar de origen. Y lo que quiere el robot es decidir en qué orden va a visitar estos lugares, de manera que la distancia sea mínima. Vamos a hacer la primera parte, que es pues formular el problema, modelarlo, abstraerlo, ¿no? ¿Qué se les ocurre que ustedes qué harían? O sea, como para esto modelarlo. Todos los caminos, o sea, yo puedo ir, de alguna manera yo puedo llegar de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a acá. O sea, todo esto está completamente conectado. Y yo puedo conocer la distancia entre cada par de lugares. Entonces, yo puedo trazar una línea que me diga cuál sería la distancia a ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, o de acá a acá, lo que sea. Y esto puede ser un grafo, donde cada vértice represente uno de los lugares que el robot quiere visitar, y aparte necesito pues un vértice para el lugar donde está el robot. Y luego puedo poner una arista entre cada par de vértices que me diga cuál es la distancia de ir de un lugar a otro lugar. ¿Sí? Ok, ahora, ya quitamos el mapita, ya, abstracción. Bueno, pues ahí está mi grafo, ¿no? Entonces, ahora yo pongo aquí ya cuál es la distancia de ir de X a A, de cada uno, y ahí lo tengo. Ahora, cuando yo ya quiero, si yo quiero tener esa información del grafo como en una estructura, que yo rápidamente pueda ir y consultar cuál es la distancia de ir de un punto a otro, ¿cuál estructura se les ocurre que pueden utilizar? Ajá. ¿Qué estructura? ¿Dónde ustedes podrían guardar esto para que rápidamente lo puedan consultar? O sea, que rápidamente puedan buscar cuál es la distancia de ir de A a B o la distancia de ir de X a C sin tener así que ver la imagen del grafo. Exacto, una matriz, ¿no? Una matriz de adyacencia, donde yo pueda guardar ahí, bueno, en este caso todos están conectados con todos, pero hay ocasiones en las que podría haber pares de puntos que yo no puedo ir directamente, que a fuerza tengo que pasar a lo mejor por el punto A para ir al punto B, pero aquí no hay problema, yo puedo ir entre cada uno de los pares de puntos. Entonces, bueno, pensemos pues que cada una de estas X, sí,
y ahí ya lo estoy abstrayendo también, está asociado a uno de los vértices. Entonces, a lo mejor X sí es el primer punto, o sea, donde sale el doctor, el robot. Ah, es que lo que no saben es que también es un robot doctor. Entonces, si ya llegas y te sientes mal, pues ya te receta algo, no sé, ¿no? Esta X1 pues puede ser este punto, luego X2 podría ser este, X3 y así, hasta XN, que sería este de acá. Entonces, en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y luego tengo que regresar. Yo necesito pues como una variable relacionada con cada uno de estos, cada X y lo que yo quiero es un orden, o sea, en qué orden el robot va a recorrer los puntos. Entonces, pues podría utilizar, no sé, un arreglito que me diga, pues primero siempre va a salir primero, pues de dónde está, ¿no? De X, pero luego va a este punto, luego de aquí va acá, luego va acá, luego va acá y luego regresa. Entonces, necesito yo como permutaciones, órdenes diferentes en los cuales se recorrerían esos clientes. Y además yo voy a tener la distancia entre cada uno de los puntos. Entonces, al final, lo que yo voy a calcular es, según esa permutación o ese orden, voy a ir acumulando las distancias, ¿no? Entonces, la distancia de ir de aquí a aquí, más la de aquí, más la de aquí, más la de aquí, más la de aquí, ya me va a dar un costo de una posible solución, que es la solución X, A, B, C, D y regresa a X. Entonces ese es un costo. Otra solución que fuera X, C, B, A, D, X va a tener otro costo. Y así, cada una de las posibles soluciones, yo iría sumando los costos, o sea, de las aristas que conectan cada par de ciudades, y al final voy a tener el costo total. Y entonces yo, de todas las posibles maneras en las que puedo recorrer esos clientes, quiero la que cuesta menos. ¿Cómo lo resolverían? Si tuvieran así, no sé, que ahorita, a lo mejor, no sé, cada uno véanlo, yo porque me tapo los... Cada uno, dígame cuál sería su solución, así lo que se les ocurra, y a ver a quién le cuesta menos. ¿Cuánto cuesta? A ver, por eso pedí que quitaran. ¿Quién quiere pasar y trazar su solución así encima de ahí y decir mi solución es esta? Y nos va explicando por qué lo va haciendo así o cuál es el proceso mental que siguió para ir siguiendo tal o cual camino. ¿Alguien se anima? En un ratito todos van a pasar, como quiera. Sí, ahí encima. ¿Qué? ¿Y nos puedes decir cuánto suma? ¿Quién le ayuda? Claro. Y si puedes anotar allá X, tal, tal, así como cuál sería el orden, o sea, cuál sería el orden. Ajá, muy bien. ¿Y eso cuánto suma? Acuérdense que al final hay que regresar a X, ¿eh? Así que también hay que sumar al final la distancia de A X, porque el robot no se va a quedar ahí en casa de A. Claro, tiene que regresar a su casa o a su huerto, o a su bodega, o lo que sea. Ok. 47. Ok, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Aro, muchas gracias, Aro. ¿Alguien tiene una solución que cueste menos que la de Adón? ¿Que sea menos distancia? ¿Y se les ocurre alguna forma de
asegurarse de que esa sea la mejor solución posible. ¿Nos puedes platicar cómo fue que fuiste decidiendo agregar tal o cual arista? Es que primero ahora sí que mi lógica primero dijo, pues primero de la X a, ahora sí que darle toda la figura, ¿no? De la A, la B, C y D. Pero dije, y de regreso sería sumarle, pues ahora sí que sería sumarle mucho. Entonces, por ejemplo, si quisi... no, eso fue lo que dije primero, ¿no? Pero ya después dije, primero de la X a la B, porque si quiero llegar de la X a la B y quiero pasar primero por la A, tengo que sumar ahí 11. Entonces ya un recorrido más corto es 9. Y por ejemplo, si quisiera llegar de la B a la D, tendría que sumar 20, 25 más bien. Entonces de la B a la D es 11 directamente. Y ya eso me permite hacer el recorrido más rápido. Entonces forzosamente tengo que ocupar los 15 para llegar a la C. Y ya de la C, por ejemplo, desde un inicio, si quisiera llegar de la C a la A, y un camino más largo tendría que ser de la C a la B y a la A, que sería 16. Entonces así recorto el camino, que sería 7, y ya forzosamente tengo que llegar, bueno, sumarle los 5 de la A la X. Sí, a ver, ¿ustedes podrían reproducir eso que él dijo como en un algoritmo? Está como, porque de alguna manera iba viendo, corrigiendo, no, quito, pongo. Ajá, ahora, fíjense que está bien complicado programar eso, o sea, ponerlo en un algoritmo y programarlo y que ahora el robot lo haga. O sea, ¿cómo podemos hacer que un robot, pues más o menos proponga una solución o un método, ¿no? A lo mejor esto no lo va a hacer un robot, lo que yo quiero es un programa que me genere cuáles van a ser las rutas que van a seguir mis humanos que conducen un camión al día siguiente. Entonces yo ya sé cuáles van a ser mis clientes y lo que yo quiero es programar cuáles van a ser las rutas y decirle al del camioncito, mira, primero vas a ir a tal, luego a tal, luego a tal, luego a tal. Y eso a mí me va a asegurar que voy a gastar menos combustible, que a la larga vas a terminar distribuyendo más productos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo diseñar un algoritmo que me ayude a sacar mis rutas que van a seguir mis repartidores? Ok, ahora, hablábamos hace rato de que esto yo lo puedo poner, o sea, si yo ya estoy pensando en que voy a tener un algoritmo, pues necesito tener una manera de esta información guardarla en alguna estructura que me permita que luego yo pueda en mi algoritmo acceder rápidamente a consultar la información. Entonces, hace rato decían que una matriz, y es muy rápido en una matriz, ¿no? O sea, yo voy, es solo una consulta, si yo quiero conocer la distancia de X a A, voy a la matriz en la posición XA y ya veo cuál es la distancia. Y si quiero conocer de A a B, igual voy en la matriz. Es una matriz como esta. Ahora, en este caso, dado que es la misma distancia de A a B que de B a A, pues yo me puedo concentrar solamente en una parte de la matriz, ya sea arriba de la diagonal o abajo de la diagonal, porque son los mismos valores. Ahora, si queremos, y esto ya son métodos que se suelen utilizar en búsquedas, ¿no? Si queremos nosotros pensar en un método que nos permitiera ver todas las posibles soluciones para este problema y luego de ahí asegurarnos de que no se nos pasó ninguna y de ahí buscar cuál es la de menor costo, esto lo podríamos tratar como un arbolito. O sea, viendo las posibles opciones. Imagínense que, me voy a poner por acá para no taparles a los de allá, cuando el robot está aquí, en su punto inicial, o en su estado inicial, digamos, que él tiene varias acciones que podría tomar.